Este tema del 1 de junio, conforme nos acercamos al fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos estado aclarando una y otra vez, y lo haremos con mayor énfasis en la última semana que resta de la jornada, que no se trata de volver a la normalidad, que al expirar el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no se quitan las restricciones de movilidad o de funcionamiento en el espacio laboral, educativo y en general el espacio público en todos los lugares del país y en una forma uniforme. Esto debe quedar extraordinariamente claro. El 1 de junio no es que salgamos a hacer todo lo que solíamos hacer. En una parte importante de ciudades, principalmente ciudades, desde luego incluye la Ciudad de México, no se puede hacer eso porque en caso de hacerlo pondríamos en grave riesgo el manejo de la epidemia, el control de la epidemia. El riesgo grande es que haya un repunte de la epidemia, que empezaran a acelerarse los contagios, por lo tanto los casos y eventualmente las defunciones. Esto naturalmente causa desconcierto a quien tenía la expectativa de que el 1 de junio eso iba a ocurrir. Por el contrario, y lo hemos platicado en los últimos días, hay personas que todo lo contrario, que quisieran ver una jornada nacional de sana distancia que se prolonga por mayor tiempo. Pero el punto es que una vez quitada o expirada la jornada nacional, las autoridades estatales, que son por ley autoridades sanitarias, tendrán que tomar decisiones sobre cómo instrumentar las disposiciones generales de la Autoridad Sanitaria Federal. Es decir, las autoridades estatales podrán poner restricciones adicionales, pero no podrán poner condiciones que disminuyan la efectividad de las disposiciones generales. Y en particular, el semáforo sanitario es un solo semáforo sanitario federal. Para su instrumentación local, los estados pueden hacer modificaciones si consideran que hay que hacer modificaciones locales que lleven a condiciones más estrictas de evaluación y de instrumentación de medidas de reducción de los contagios, pero no al revés. Esto debe ser sumamente claro, no al revés. No puede ser que una disposición federal sea contravenida por una autoridad estatal que indique que se puede tener una menor restricción cuando desde el punto de vista de la autoridad federal y con el único semáforo nacional se indique que debe permanecerse en restricción. Entonces, mi respeto desde luego a cualquiera que tenga opiniones en un sentido o en el otro, y me parece legítimo que en términos del sentimiento que produce el encontrarse con una situación diferente a la que en algún momento pudiera haberse esperado que existiera, pues causa desconcierto. Pero es importante que tengamos claro el por qué ocurre esto. Sí, buenas noches, Alejandro Alemán de Medicina Digital. Tengo 3 planteamientos en relación a la base de datos abierta, que se ha ido, que es la base para la información que se publica tanto por la UNAM como por el sitio de coronavirus. En fin, se utiliza muchísimo esa base de datos y aquí ya se ha visto. El primero es en relación a los casos positivos antes del 28 de abril. Son 18 casos, les hemos estado dando seguimiento y día tras día aparecen. Y como ustedes han mencionado, es una base de datos nominal, es decir, hay nombre y apellido, y los casos han sido detectados en Baja California, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en fin, son 18 casos en total, positivos a COVID a partir de enero. Entonces, ya esta pregunta se la han hecho, se le hizo reforma, se le hizo la jornada, habló usted inclusive de una auditoría a la base de datos, pero en fin, realmente lo que creo que importa aquí es qué tan trascendente es esto. ¿Tiene algún impacto que haya habido COVID en enero y antes del 28 de febrero en la estrategia epidemiológica? Eso sería por un lado. Y por otro lado, preguntarle las implicaciones políticas, que esas son muy claras, ¿no? A final de cuentas, siempre hay un cuestionamiento sobre qué está pasando. Y si me permite, tengo 2 cosas más que las iría planteando. Con mucho gusto. Gracias, Alejandro, por traer esto una vez más.
Ahorita el doctor Alomía nos va a comentar sobre la mecánica de integración de esta base de datos y cómo se integra por parte de las distintas instituciones, cuáles son los sistemas de información, cómo se integra en una sola base central y cómo se pone a disposición del público, y lo seguiremos haciendo. Desde luego es muy importante que el público lo tenga a la mano para que quien tiene las habilidades y conocimientos para hacer estos análisis, pues lo siga haciendo. No tiene implicaciones ni sanitarias, las políticas pues ya dirán quienes sean agentes políticos, porque no son casos que hayan sido presentes en el territorio antes del 28 de febrero, es justo lo que hemos explicado. Lo sabemos perfectamente porque la fecha de inicio de los síntomas de estos casos, y la auditoría se hizo y consiste precisamente en verificar la existencia de los casos y que estos casos, el estudio epidemiológico documenta cuándo presentaron los síntomas y cuándo fueron atendidos. Y es imposible que alguien pudiera tener un diagnóstico por laboratorio antes de haber iniciado los síntomas. Antes es varias semanas antes del inicio de los síntomas, en la medida en que no se le había hecho la prueba más que después de que presentó los síntomas. Y en segundo lugar, permítame, porque en las fechas que usted refiere no existía el procedimiento en algunos de los casos para hacerlo. Entonces, ahorita el doctor Alomía nos va a explicar la parte tecnológica de esta base de datos. Nada más permíteme hacer una presión al respecto. Es que eso fue lo mismo que usted planteó y, sí, vamos, los casos los hemos estado revisando a lo largo de todos estos días y todos tienen una fecha de inicio de síntomas y posteriormente una fecha de registro por unidad médica. En ningún caso es al revés. En algunos casos sí se da que hayan pasado 15 o 20 días para el otro registro, que a lo mejor pudiera generar algún tipo de situación. Pero vamos, son casos con nombre y apellido, son personas que existen, son unidades médicas de la Secretaría de Salud, sí, del ISSSTE, hay un caso privado, hay un caso de una persona que falleció, es decir, están identificados. ¿Sí de lo que me habla? No hay ningún problema, ahí está la base de datos y quien la consulte va a encontrar los casos y no hay más. El segundo tema de respecto a esta base de datos es la cifra de sospechosos. Entiendo que la carga es brutal de trabajo y no siempre da posibilidad de poderlos procesar. Estábamos hablando ayer de 31,000, no sé ahorita en cuántos vayan, y aquí el retraso detectado es en el IMSS de Querétaro el 7 de febrero, o sea, han pasado mucho tiempo. Es un masculino de 55 años, ambulatorio, y ese es de los vivos. Y en el caso de los fallecidos, el caso más atrasado de resultado pendiente corresponde al 9 de abril, a un hombre de 34 años, atendido en la Ciudad de México y originario del Estado de México. Aquí, igual que el anterior, ¿qué es lo que se pudiera hacer para agilizar de manera? Porque yo creo que beneficia a todos el que haya menos casos sospechosos. Entre más rápido sea esto, se puede tener mejores herramientas una vez que estemos en otra etapa. Respondiendo entonces también a esta pregunta, efectivamente, recordemos que para poder emitir un resultado de una persona que el sistema notifica que se le tomó muestra, esta muestra debe de llegar precisamente a un laboratorio de la red, ya sea un laboratorio estatal, un laboratorio regional o el mismo INDRE. Del seguimiento que se ha dado, lo ideal y lo esperado es que el 100% de las muestras llegaran a destino, o que llegando a destino estas fueran adecuadas, es decir, que el proceso de envío, que debe de ser en red de frío, el embalaje y las condiciones de la muestra siempre sean las adecuadas. Del día 15 a la fecha, lo que se está observando es que no están coincidiendo los números de lo que se da a conocer aquí a las 7 de la noche y el corte de la base de datos. No es algo que realmente sea muy grave, estamos hablando de decenas de casos, cientos de casos, entonces me hace pensar que a lo mejor están haciendo otro corte después a las 8 de la noche y entonces ya no corresponde con el corte de la base de datos, y por la trascendencia que tiene tanto esta conferencia como la distribución de la base de datos, pues simplemente una observación a que se busque que coincidan esos dos datos para que la información que tengamos pues tenga una sola fuente. Gracias. Vamos a procurar que sea el mismo
horario de corte.